Mi nombre es Vilmar Vaz. Siempre estuve junto con los vecinos en las luchas sociales por el tema tierra. Donde empezamos a sentir que el conflicto era social, ahí nos dimos cuenta que solamente colectivamente laburando, haciendo las cosas, se podía lograr avanzar. Entonces nosotros, como grupo de delegados que creamos en un principio, una cooperativa de los productores. En 2007 logramos sacar una matrícula provincial y nacional de la cooperativa. Junto con algunas ONG que acompañaban en ese determinado momento. Desde ahí venimos laburando, antes que sea asociación y antes que sea cooperativa, ya veníamos laburando con los maíces criollos y desde ahí venimos nosotros como organización cuidando la semilla criolla y tratando de comercializar esa semilla al Estado provincial o a algunas otras organizaciones para que se vaya avanzando y que no se pierda las variedades locales que tenemos. Tenemos que defender esa fuente de vida. Tenemos que tener en cuenta que eso se va a terminar si no cuidamos. Y lo que viene de afuera ya hemos probado y no es la misma cosa que lo nuestro. Lo que viene de afuera ni los animales no quieren comer, por ejemplo, un maíz transgénico. Y en cambio el maíz común, vos tirás, el animal come con gusto. Un maíz criollo es el maíz Mato Grosso. De este maíz producimos nuestras mismas semillas, es de donde vendemos la semilla a través de la organización y usamos para consumo humano y para los animales. Para los animales eso es la fuente principal de alimentación de los animales, es el maíz. Nosotros como cooperativa, cada productor tiene su chacra, hace su producción. Cuando hay una venta se hace de forma equitativa. Todos tienen el mismo derecho, el mismo deber de cómo preparar la semilla o sea la producción que se va a vender. Nosotros lo que hacemos los productores, el acuerdo que tenemos que cada productor, si va a tener un consumo, ponele, de 4.000 kilos al año, que haga 5.000 kilos o 6.000 kilos. Como que tenga un excedente de 1.000 kilos o 2.000 kilos. Si hay como comercializar, se comercializa eso. Y si no hay, tampoco es algo muy grande para el productor quedar para los animales nomás. Y solamente limpiamos los granos y embolsamos cuando hay un pedido de una X cantidad de semillas. Si uno va a buscar mercado, uno tiene que tener una planificación de que no nos falte mercadería, todo eso, y eso nos falta capacitación, no cesa en producir, sino en planificar, en organizar la plantación y la venta. Sí.
Claro, para la venta, principalmente, como decimos, es más difícil comercializar en grande escala las semillas criollas porque como que no hay una siembra amplia de todos los productores con esa semilla. Y encima las empresas, ponele, sea tabacalera o sea algún organismo del Estado, no va a venir a comprar semillas criollas para compartir. Y nosotros también como organización lo que vemos que hace falta realmente un compromiso, una política del Estado provincial que se haga cargo de la comercialización de nuestra producción que tenemos, porque somos productores que trabajamos con semilla de maíz, poroto, arroz de secano, cobertura verde, mocuna, poroto sable, y necesitamos el apoyo del Estado provincial que se comprometa con una ley o con un compromiso puntual para que la organización pueda comercializar esa semilla y que llegue en manos de otros productores que hoy no tienen esas variedades todavía. No dejemos que se pierda tantas variedades porque hay muchísima variedad de semillas. Primero porque es una semilla sana, por eso uno conserva, y después por eso, ¿no? Por la cuestión económica que uno no sobrevive comprando de afuera. La vida del pequeño productor está junto con la vida de las semillas criollas. La semilla es como la tierra, si no tenés tierra, tenés como vivir, porque a través de la semilla vivimos.